Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hablar del siguiente evento numerado del UFC. Estamos hablando del UFC 315 que se llevará a cabo en Montreal, en Canadá, el siguiente 10 de mayo del 2025 y que estaría enfrentando a nada más y nada menos que al campeón del peso welter Belal Muhammad contra el rankeado número 5 de la división Jack de la Maddalena. Si bien este combate no es, por así decirse, el combate más emocionante que vayamos a ver en 2025, sí que considero que es un combate bastante interesante, sobre todo porque es un choque de estilos completamente diferentes y que además es un combate que tiene muchísimas consecuencias a posterior, no solamente dentro del propio peso welter, sino que también, como ya analizamos en otro video, Islam Makhachev está esperando al resultado de esta pelea para decidir si va a subir al peso welter o si se va a quedar a defender una vez más su título de peso ligero. Así que hay bastantes cosas sobre la mesa y como siempre vamos a hacer una previa, vamos a hacer un análisis de este combate estelar por el campeonato de peso welter y vamos a analizar primero las dos caras de la moneda. Vamos a analizar los dos peleadores en cuestión. Después voy a analizar cómo creo que se va a dar este combate y al final de este video daré mi veredicto, quién pienso que va a ganar este combate, quién va a salir con la mano alzada. Primero, comenzando con el campeón Belal Muhammad, tenemos a un peleador que al inicio de su carrera realmente no parecía que fuese a llegar a ser la gran cosa, no parecía que llegase a ser un peleador que estaba hecho para las grandes ligas de la UFC. De hecho, debutó en el UFC perdiendo. Después tuvo un par de peleas y volvió a perder, en este caso por nocaut contra Vicente Luque, un KO en el primer asalto. Después volvió a ganar otro par de peleas más y volvió a perder por decisión unánime, en este caso contra Geoff Neal. Pero algo tuvo que cambiar en la mentalidad de Belal Muhammad, algo tuvo que hacer clic en su cabeza, porque desde ese entonces, desde esa derrota contra Geoff Neal, Belal Muhammad se encuentra en una racha de 11 victorias consecutivas. Si no me equivoco, en realidad son 10 victorias y un no contest, porque ahí entre medias tuvo una pelea contra el ex campeón Leon Edwards que acabó en no contest por una picadura de ojo. Pero bueno, han habido 11 combates en los que Belal Muhammad no ha perdido ni uno de ellos y le ha tocado enfrentarse a los mejores peleadores de la división, incluso que todavía al día de hoy se encuentran rankeados. Es decir, a Belal Muhammad le costó muchísimo trabajo escalar a la cima de la división. Tuvo que pasar por encima de Demian Maia, tuvo que ganarle a Steven Wonderboy Thompson, tuvo que ganarle a Randy Brown, tuvo que ganarle a Gilbert Burns, tuvo que quitarle el invicto a Sean Brady hasta que finalmente se hizo la revancha contra Leon Edwards y le acabó quitando el cinturón. Eso sucedió en julio del año pasado y en esta ocasión se encuentra haciendo su primera defensa de título. Y hay que decir que si le costó tanto trabajo a Belal Muhammad subir hasta los primeros puestos de la división y convertirse en campeón del mundo, pues es principalmente por su estilo de pelea. Un estilo que si bien asegura los combates para siempre ganar todos los asaltos y así llevarse las decisiones unánimes prácticamente sin ningún tipo de preocupación, es este mismo estilo el que ha hecho que le cueste tanto trabajo ascender, porque es un estilo considerado prácticamente por todo el mundo como muy aburrido, muy poco entretenido, muy poco arriesgado, muy monótono. Se puede decir que Belal Muhammad es considerado de los peores campeones que ha tenido la UFC en cuanto a espectáculo, pero hay que reconocerle una cosa, Belal Muhammad es probablemente al día de hoy el mejor peleador de peso welter del planeta y se lo ha ganado a pulso, se lo ha ganado demostrándolo dentro de la jaula, así que ese crédito nadie se lo puede quitar. Ha logrado sobresalir entre un montón de peleadores que están haciendo mucho ruido en una división muy complicada y él es el que tiene el cinturón, así que por ese lado hay que darle crédito. Y pasando al otro lado, a Jack de la Maddalena, a su oponente, tenemos prácticamente el caso contrario. Jack de la Maddalena es un peleador que ascendió muy rápido por el cinturón, incluso casi me atrevería a decir de manera inesperada, que ni siquiera el propio Jack de la Maddalena se esperaba que fuera a pelear por el cinturón tan rápido, pero la verdad es que Jack de la Maddalena tiene una carrera bastante peculiar, y es que Jack de la Maddalena debutó de manera profesional en las MMA con 2 derrotas consecutivas, las 2 por finalización, una por KO y otra por sumisión. Es decir, al inicio de su carrera, cuando ni siquiera había ganado un solo combate, Jack de la Maddalena ya se encontraba con 2 derrotas al hilo. Eso para muchos es muy difícil de superar. Para muchos pues ya es algo que los marca de por vida.
ya es algo que les hace replantearse si van a ser buenos en el deporte, si de verdad están hechos para esta disciplina o si de verdad algún día van a lograr llegar al UFC. Pero Jack de la Maddalena no se rindió y en su tercer combate, en su primer victoria profesional, lo cambió todo, ya que desde ese entonces no ha vuelto a perder ni un solo combate. Jack de la Maddalena al día de hoy se encuentra con un récord de 17-2 y esas 17 victorias han sido consecutivas. Tiene una racha de 17 victorias al hilo, 10 fuera del UFC y 7 dentro del UFC. Y como digo, a Jack de la Maddalena al principio en realidad ni siquiera se le tenía en cuenta por el cinturón, ya que la situación del peso welter se encontraba un poco peculiar hace unos cuantos meses y acabó acomodándose así. Jack de la Maddalena llegó al UFC de una manera muy espectacular, noqueando a sus rivales con un estilo de boxeo muy pulcro, teniendo unos highlights tremendísimos, pero realmente nunca había peleado contra peleadores tan altos en el ranking hasta que le tocó pelear con dos peleadores. Yo la primera pelea que vi de Jack de la Maddalena fue contra Kevin Holland, ya que esta pelea fue la coestelar del primer Noche UFC, el evento que hace UFC por la independencia de México, y esa pelea la ganó por decisión unánime. Después le tocó pelear contra Gilbert Burns en el UFC 299 en Miami del año pasado, y esa pelea estuvo muy reñida. Si no me equivoco, iba perdiendo incluso esa pelea porque Gilbert Burns se encontraba en el puesto número 4 del ranking. Era, por así decirse, la mayor prueba que le habían puesto a Jack de la Maddalena hasta entonces, pero Jack de la Maddalena supo imponerse a Gilbert Burns, supo darle la vuelta al combate y acabó ganando por KO. Es así como Jack de la Maddalena llega al puesto número 5 de la división y, como digo, tras una situación bastante peculiar en la división de peso welter, es a Jack de la Maddalena a quien le dan la oportunidad por luchar por el cinturón en este UFC 315. Pero originalmente el que debería de haber peleado por el cinturón es Shavkat Rakhmonov. Y lo que sucede es que en realidad Belal Muhammad ya debió haber tenido su primera defensa en diciembre del año pasado, en el UFC 310. El detalle es que Belal Muhammad, que estaba programado para defender su cinturón contra Shavkat Rakhmonov, se lesionó y Shavkat Rakhmonov acepta un combate en corto aviso contra Ian Garry, un combate que enfrentó a dos invictos de la división, y Shavkat Rakhmonov se reafirmó como contendiente número 1 al título en ese combate, quitándole el invicto a Ian Garry. Pero cuando se le preguntó si estaba disponible para pelear por el cinturón para este UFC 315, Shavkat Rakhmonov declara que se encuentra lesionado. Por ende, la UFC se ve obligado a buscar otro contendiente dentro del top 10 de la división de peso welter. Y analizando uno a uno los contendientes al título de esta división, pues la verdad es que muchos vienen de bajada, muchos vienen de inactividad, muchos vienen de derrota, y era bastante complicado determinar quién se merecía la oportunidad si no era Shavkat Rakhmonov. Porque por un lado tenemos a Leon Edwards, que es el ex campeón más reciente que ha tenido la división, pero que precisamente su última pelea había sido contra Belal Muhammad, una derrota, y que encima había sido una pelea bastante aburrida, así que no tenía sentido hacer una revancha inmediata. Además de que Leon Edwards estaba programado para pelear en Londres, en su casa, así que no tenía sentido sacarlo de su casa para ponerlo a pelear por una pelea que no iba a vender absolutamente nada. Por otro lado tenemos a Kamaru Usman, que también viene de un año y medio de inactividad y se encuentra en una racha de 3 derrotas consecutivas. También tendríamos a Shavkat Rakhmonov, como digo, está lesionado. Tendríamos a Ian Garry, pero que acababa de perder contra Shavkat Rakhmonov, y había sobre todo dos nombres sonando: Jack de la Maddalena, que se encontraba en el puesto número 5, y Sean Brady, que se encontraba, si no me equivoco, en el puesto número 6 o en el puesto número 7. Lo que acabó sucediendo y lo que acabó haciendo el UFC es que a Jack de la Maddalena, quien originalmente se encontraba programado para pelear contra Leon Edwards en Londres, lo sacan de ese combate y lo ponen por el cinturón. A Sean Brady lo ponen de reemplazo de Jack de la Maddalena y peleó contra Leon Edwards en Londres. Al día de hoy ya sabemos que Sean Brady le ganó a Leon Edwards por una guillotina en el cuarto asalto de manera espectacular, y muy probablemente sea el siguiente que vaya a contender por el cinturón. Pero precisamente si a Sean Brady no le dieron la oportunidad es porque su única derrota profesional es contra el campeón Belal Muhammad, y de hecho es la única finalización que tiene Belal Muhammad dentro de UFC, o si acaso la segunda, porque Belal Muhammad tiene muy poquitas finalizaciones. Es un peleador que siempre se va a la decisión, y el único knockout memorable que tiene Belal Muhammad es contra Sean Brady. Así que el único nombre que resonaba, que tenía racha de victorias consecutivas y que además era un nombre nuevo para pelear por un cinturón, era Jack de la Maddalena.
Así que de esta manera es que Jack de la Madalena, con tan solo 2 victorias contra rankeados, se posicionó para pelear por el cinturón. Y la verdad es que es una pelea bastante inesperada, pero yo creo que es un choque de estilos bastante interesante. Y precisamente vamos a pasar a hablar de ello, cómo creo que se va a desenvolver esta pelea. Primeramente, analizando el estilo de ambos, tenemos que Belal Muhammad tiene un estilo bastante predecible. Él es un wrestler, es un especialista en el juego de suelo. Tiene un tipo de pelea muy parecido a los de Dagestán, es decir, es un peleador que mete una presión incesante, que siempre va para adelante, buscarte aislarte contra la reja, controlarte en el suelo, derribarte constantemente. Es un peleador que básicamente su estilo se basa en anular las habilidades de su oponente para hacerlo ver peor de lo que en realidad es y ganar la pelea de manera sencilla. Belal Muhammad se puede decir que tiene un estilo de combate que divide los asaltos en dos partes. Por un lado, los primeros minutos se queda de pie, buscando puntuarte, buscando golpear, buscando algunas combinaciones, pero en cuanto se ve en peligro o en cuanto llega a la mitad del asalto, busca el derribo. Lo consigue y después se queda 2 minutos controlándote hasta que se acaba el asalto. Y de esta manera, digamos que distribuye las áreas del combate de manera muy óptima. Porque por un lado te estuvo conectando golpes y luego por el otro lado te estuvo controlando 2 minutos encima de tu espalda. Así que no hay manera de que Belal Muhammad pierda un solo asalto cada que pelea. Y es por eso que la gente lo critica tanto, porque tiene un estilo de pelea bastante monótono. Y ni siquiera es un peleador que esté buscando la sumisión activamente. Es un peleador que se conforma con estar arriba de ti o con tenerte contra la reja. Es un peleador que se puede decir que simplemente controla. Tiene muy buenas habilidades, pero para él no es necesario finalizar la pelea. Para él, con ganar por decisión, le es suficiente. Y por otro lado, Jack de la Madalena es un especialista en la pelea de pie. Es un boxeador y de hecho tiene un estilo de boxeo bastante limpio. Me atrevería a decir que sería capaz de pelear contra boxeadores profesionales y darles bastante buena pelea, porque tiene unas combinaciones de golpeo bastante buenas. Jack de la Madalena suele tirar combinaciones largas de golpes, suele combinar tanto golpes al cuerpo como golpes a la cabeza, suele esquivar estando dentro de la misma cabina, dentro de la corta distancia para después contraatacar de manera rápida. Tiene muy buenos KOs, creo que de esas 17 victorias que tiene, 14 han sido por KO y aparte de que tiene otro par de sumisiones más. Entonces Jack de la Madalena es un finalizador nato, es un cazador. Pero aquí está la gran incertidumbre. ¿Será capaz Jack de la Madalena de sobrevivir al estilo de pelea de Belal Muhammad, que literalmente consiste en anular las habilidades que tiene cualquiera de sus oponentes? Es una gran cuestión, porque Belal Muhammad, con ese estilo que tiene de primero buscarte de pie y después tirarse a por el derribo, digamos que puede calibrar muy bien sus riesgos y puede calibrar muy bien el tipo de combate que se está dando. Porque si de la nada se está peleando con un grappler que no tiene muy buenas habilidades de pie, Belal Muhammad decide quedarse de pie y así es como acabó noqueando a Sean Brady, porque Sean Brady también es un grappler que no tiene muy buenas habilidades de pie. Pero si se pone delante de un striker que ve que hay riesgo de salir noqueado y que ve que sus combinaciones están siendo bastante peligrosas, directamente se tira a por el derribo, y fue lo que acabó haciendo, por ejemplo, contra Wonderboy Thompson o lo que acabó haciendo contra Leon Edwards, que los dos son strikers muy buenos, pero los acabó anulando completamente en el suelo. Así que Belal Muhammad es capaz de arruinar cualquier expectativa que se tenga en la pelea, simplemente quedándose encima de su rival, derribándolo constantemente o teniéndolo contra la reja. Y esa es una gran incógnita que se tiene alrededor de este combate. Jack de la Madalena se puede decir que no es tan bueno en el suelo, aunque recientemente hayamos visto un video en el que Jack de la Madalena sometió a Craig Jones, un peleador que ha sido campeón múltiples ocasiones del ADCC de Jiu-Jitsu, es decir, es un campeón que entrena puramente Jiu-Jitsu brasileño, y que Jack de la Madalena lo sometió en un sparring. También es verdad que muchas veces en estos sparrings uno se deja someter precisamente para ayudar al otro con la técnica o para ayudarle en la motivación o lo que sea que estén haciendo. En realidad los dos son compatriotas, los dos son de Australia, y pues se puede decir que a lo mejor este video está manipulado, pero Jack de la Madalena está trabajando muy bien en sus habilidades del suelo. Y algo que tiene muy bien pulido Jack de la Madalena con respecto al suelo son los scrambles. Jack de la Madalena es muy escurridizo. Se puede decir que es muy difícil de controlarlo y es muy difícil de intentar someterlo. Solo lo han sometido una vez y fue en su debut profesional. Como digo, al día de hoy se encuentra en una racha de 17 victorias consecutivas. Y eso también es algo que hay que aplaudirle a Belal Muhammad,
porque Belal Muhammad en sus últimos combates, a pesar de que no han sido las mejores peleas o las más entretenidas, se ha enfrentado a la mejor competencia posible de toda la división de peso welter. Belal Muhammad le quitó el invicto a Sean Brady cuando Sean Brady se encontraba en un 15-0, es decir, venía en una racha de 15 victorias consecutivas. Cuando se enfrentó a Leon Edwards en su revancha, Leon Edwards se encontraba en una racha de 12 victorias consecutivas. Y en esta ocasión se va a enfrentar a alguien que tiene una racha de 17 victorias consecutivas. Es decir, Belal Muhammad realmente, a pesar de todas las críticas que tiene y a pesar de cualquier cosa que le puedas decir, ha logrado destacar por encima de peleadores muy buenos. La categoría de peso welter nos ha dado peleas de campeonato con peleadores muy competitivos. Se puede decir que es el máximo nivel de artes marciales mixtas enfrentándose. Muy pocas veces se ven a peleadores con tan alta racha de victorias enfrentándose. E incluso si llegase a defender este cinturón de manera exitosa ante Jack de la Maddalena, el siguiente para pelear sería Shavkat Rakhmonov, alguien que también se encuentra invicto con 19-0. Entonces no hay escapatoria. Belal Muhammad realmente ha logrado destacar por encima de peleadores muy buenos que todos se encontraban enrachados de victorias y aún así él es el que porta el cinturón al día de hoy. Veremos si Jack de la Maddalena es capaz de sobrevivir a ese estilo de pelea, es capaz de tener una muy buena estrategia, pero ya siendo sinceros, digamos, siendo lo más objetivos posibles, analizando sus últimos desempeños y en qué momento se encuentran de sus carreras, aunque Belal Muhammad es mucho más viejo que Jack de la Maddalena, realmente sí que creo que Belal Muhammad se encuentra en un mejor momento. Belal Muhammad ha trabajado muchísimo para llegar hasta donde se encuentra al día de hoy. Como digo, se encuentra en una racha de 11 victorias consecutivas y realmente veo muy difícil a Jack de la Maddalena hacer algo contra Belal Muhammad. Simplemente porque Belal Muhammad es capaz de anular por completo ese boxeo tan limpio y tan espectacular que tiene Jack de la Maddalena. Si Jack de la Maddalena no es capaz de conectar una combinación de golpes o poner en peligro con sus puños en los primeros 2-3 asaltos del combate, muy probablemente vayamos a ver una pelea más de Belal Muhammad que se va a la decisión. Porque como digo, es prácticamente imposible pensar que Belal Muhammad vaya a finalizar esta pelea. No ha finalizado ni uno de sus últimos combates, solamente tiene un KO reciente contra Sean Brady. Y como digo, Sean Brady tampoco no es que sea un gran striker, así que tampoco tiene mucho mérito noquear a un grappler. Entonces prácticamente es seguro decir que si Belal Muhammad va a ganar esta pelea va a ser por decisión. Y Belal Muhammad tiene un cardio incesante, tiene una presión muy presente, siempre va para adelante, siempre está presionando contra la reja, siempre está buscando el derribo. Es un peleador que si lo pudiéramos comparar con otros peleadores, a lo mejor mi comparación más directa sería con Merab Dvalishvili. Pero la verdad es que Merab Dvalishvili se diferencia bastante de Belal Muhammad porque Merab Dvalishvili es bastante entretenido de ver, ya sea por sus declaraciones fuera de la jaula, ya sea por sus videos en internet, ya sea por su manera de burlarse de sus rivales cuando va ganando o cuando tiene pique con ellos. Por cualquier motivo, Merab Dvalishvili destaca muchísimo por encima de Belal Muhammad. Y Belal Muhammad, a pesar de tener el mismo estilo de pelea, es decir, ganar puras decisiones unánimes, siempre ha sido bastante criticado. También fue muy criticado porque en ese no contest contra Leon Edwards fingió bastante, no hay que negarlo. Belal Muhammad parecía que se estaba aventando un Neymar, o sea, estaba prácticamente llorando, y eso que pues piquetes de ojo hay en todas las peleas casi, o en la gran mayoría de peleas suele haber este tipo de accidentes, y muchas de ellas ni siquiera se van a la decisión de los jueces, sino que después acaban finalizándolo o después acaban continuando el combate normal. Entonces yo creo que hay mucha gente que le tiene mucha tirria a Belal Muhammad, pero como digo, tiene un estilo de combate que está hecho para ganar las peleas. Y es completamente respetable. Este deporte, aparte de ser un entretenimiento, también representa la élite del deporte. Representa el máximo nivel de artes marciales mixtas. Y si tú, como artista marcial, eres capaz de imponerte a tus rivales, da igual el estilo que tengan ellos o dando igual la estrategia que ellos te presenten dentro del octágono, si eres capaz de controlarlos, si eres capaz de sobresalir y de salir con la mano alzada, el mérito lo tienes asegurado. Belal Muhammad al día de hoy, como digo, es el mejor peleador de peso welter del planeta. Y eso nadie se lo puede quitar. Así que a pesar de que me duela, a pesar de que quisiera que no fuese así, a pesar de que prácticamente siento que me estoy traicionando a mí mismo, creo sinceramente, y me duele mucho decirlo, creo que Belal Muhammad va a ganar este combate. Creo que Belal Muhammad va a ser capaz de anular por completo a Jack de la Maddalena.
No sé si Jack de la Magdalena en verdad tiene algo planeado para poder zafarse de esas posiciones, si con un scramble invertir la posición, o si ser capaz de someter a Belal Muhammad, o si ser capaz de hacer ground and pound, o de contraatacar, o de sacar una rodilla voladora justo cuando va por el derribo, o de lo que sea. Pero sinceramente, viendo los últimos desempeños, viendo que Jack de la Magdalena sobrevivió a duras penas su último combate y que tan solo tiene 2 victorias contra rankeados, y que Belal Muhammad por su parte le ha ganado a prácticamente todo mundo y que se encuentra en el mejor momento de su carrera, siento yo que el estilo de Belal Muhammad se va a imponer al estilo de Jack de la Magdalena. Regularmente cuando vemos a un striker versus a un grappler, si el grappler es muy bueno y se va a su área, acaba anulando por completo al striker. El striker tiene que saber defenderse de los derribos, porque si no es prácticamente imposible que logre hacer algo en el suelo. Jack de la Magdalena, como digo, tiene que buscar el knockout en los primeros asaltos, porque tampoco veo a Jack de la Magdalena aguantándole 5 asaltos y ganando por decisión. Así que esta pelea o se va por decisión y gana Belal Muhammad, o se va por knockout y gana Jack de la Magdalena. Y como digo, creo que lo más probable que va a pasar es que Belal Muhammad va a anular por completo a Jack de la Magdalena. Es una pena, porque la verdad es que el estilo de Jack de la Magdalena daría para muy buenas peleas contra un montón de contendientes que al día de hoy tiene el UFC en el peso welter. Incluso daría muy buena pelea contra el propio Islam Makhachev. Pero como digo, creo que Belal Muhammad va a retener su cinturón, va a alargar su racha de victorias, se va a imponer ante un peleador que también está enrachado de victorias. Y bueno, tristemente creo que Belal Muhammad seguirá siendo campeón al menos durante un cierto tiempo. Si Shavkat Rakhmonov logra pelear por el cinturón, eso ya será otra historia. Y veremos a ver qué es lo que pasa, porque en principio, después de lo que suceda este sábado, este 10 de mayo en Montreal, veremos también qué es lo que va a pasar en el peso ligero. Veremos si Islam Makhachev decide subir al peso welter para enfrentar a Jack de la Magdalena en caso de que gane, o veremos si decide quedarse en el peso ligero en caso de que gane Belal Muhammad. Si se queda en el peso ligero, a mí me alegraría bastante, porque eso quiere decir que la pelea contra Ilia Topuria se estaría llevando a cabo. Pero si no, pues también hay muchas opciones en el peso ligero, y Islam Makhachev pues sí es verdad que también se merece esa oportunidad de subir al peso welter. Hasta aquí dejo mi análisis, hasta aquí dejo mi veredicto, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias como siempre por todo su apoyo. Ya saben, un like, un comentario se agradece muchísimo. Estaré pendiente a lo que sea que me quieran decir abajo en los comentarios. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!